Hola Bueno, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es un sábado más de programa especial Entre Médicos Te Veas en esta ocasión y estoy con dos médicos y pues bueno, casualmente uno en México, otro en Estados Unidos, específicamente en Tampa, Florida y Jordi en Yucatán. Un poco buenas vamos noches. a, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero los saludo, Buenas, muy buenas noches. ¿Cómo estás, buenas Lorenzo? noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias por tu tiempo. Buenas noches, Jordi. Muchas gracias, Arturo, por la invitación. Gracias a Contrario, gracias ustedes, por la invitación. gracias a ustedes y vamos a ver un poco el panorama, pues algo que por qué quise que fueran médicos, pues bueno, les comentaba hace rato que estamos en una pandemia donde aún estamos, pues bueno, ya un año, pero sigue y seguimos y aún con la vacuna, pues no debemos de bajar la guardia. Yo creo que vamos a tratar de hacer un poco de conciencia y comentábamos del color del semáforo aquí en México, en la Ciudad de México, nos dicen que es naranja, casi amarillo, pero viene Semana Santa, no sé, allá en Estados Unidos están mucho más avanzados con el tema de la vacuna. ¿Tú cómo lo viste? Primero vamos a ver esta opinión de dos lados distintos, Lorenzo, allá en el vecino país del norte. Bueno, pues gracias de nuevo y saludos a tu audiencia. Gracias. Eh, Aquí varía mucho de estado a estado y varía mucho de condado o de municipio a municipio. Puedo hablar por la experiencia que hay aquí en Florida, en la cual en algunas ciudades ha sido muy exitosa la vacunación. En otros lugares ha sido más complicada. La gente busca dónde vacunarse, está desesperada buscando vacuna y no hay. Indudablemente el gobierno ha hecho mucho esfuerzo y tiene pactada, comprada las cantidades de vacunas que se van a requerir para vacunar a la gran mayoría de la población que así lo desee, porque ese es el otro problema que tenemos. Hay mucha gente que no cree en la vacuna, pero ya hablaremos después de eso. Aquí en corto, donde yo estoy, en el área de Tampa, como les decía, algunos estados, perdón, algunos condados han sido exitosos y están dando sus vacunas sin ningún problema. Pero personalmente mis pacientes, la gran mayoría no los han recibido. Entonces eso habla de que en papel estamos bien, pero en la realidad no lo estamos todavía. Partiendo de la premisa que se quiere vacunar el 20% de la población de inmediato y poco a poco ir incrementándolo hasta llegar al 80%. Pues aquí somos muchos millones, somos 320 millones de residentes y no hay las 700 millones de vacunas que se necesitan, o 650 creo. Se han vacunado muchos, así es que yo creo que, bueno, no creo, por seguro es el país que más ha vacunado en el mundo, pero en su porcentaje, de acuerdo al número de población, pues no estamos todavía en los primeros lugares. Vamos a llegar porque el plan es para mayo, que todos queden vacunados en la parte más urgente, que es el mínimo, el 20%, y yo creo que ya vamos para ese camino. Claro, claro. Y pues hablar de México, que también es donde estamos viviendo, si creíamos que Estados Unidos estaba bien, pues bueno, en México creo que van alrededor de 6 millones de personas vacunadas. Pero allá en Mérida, ¿cómo se ve esto, Jordi? Bueno, desde mi punto de vista, a mí me ha tocado vivir una pandemia con con medidas que ha impuesto el gobernador, empezando desde toque de queda, ley seca, todo ese tipo de medidas que se han ido implementando sobre la marcha. Cuando comenzó la pandemia, pues nadie sabía lo que se estaba enfrentando, había mucho flujo de información que no tenía un sustento, no era confiable y pues dada la época en la que estamos viviendo esta pandemia, donde tenemos la información que queramos en la palma de nuestra mano, pues es fácil que la gente lea publicaciones, experiencias, artículos que quizás no sean de fuentes confiables y crean en esa información. El gobierno poco a poco ha ido implementando estas medidas que ya mencioné.
previamente. También han cerrado playas, multas a gente que circule fuera del horario permitido, que si bien sí han ayudado a quizás a que la curva de contagios no sea tan agresiva, sí hay aumento de casos. Y esto es algo que veo en el hospital, hay sus temporadas. Hay veces que la consulta, pues no, el número de pacientes sospechosos, a veces aumenta, a veces va disminuyendo. Ya sobre la marcha en el hospital hemos ido adaptándonos a estas circunstancias, hemos ido tomando ciertas medidas para proteger tanto a los pacientes, pero también al personal de salud, porque al final de cuentas cualquier paciente puede ser sospechoso hasta demostrar lo contrario. Claro, exacto. Y esto pues que la curva a veces sube y baja, pero también se debe a festividades, ¿no? A, digamos, fechas conmemorativas. El Día de las Madres fue, yo creo que el primer nivel alto que vimos, porque la gente aún lo festejaba, ¿no? Si la pandemia comienza más o menos a partir de marzo, cuando ya se declara fuerte, en mayo empieza a subir esta curva, después disminuye porque ya no hay festividades, después en diciembre, en la Navidad, vuelve a incrementarse. Entonces yo creo que también ha sido ahí esa parte, ¿no, Lorenzo? Sí, definitivamente eso se ha visto aquí también. En los días festivos se incrementó y lo más reciente es el Spring Break o las vacaciones de primavera. Habrán oído en las noticias que en Miami la policía tuvo que actuar porque ya la gente se estaba pasando, se desvivió y hicieron toques de queda. En cuanto a esas cosas que menciona Jordi, hay creo que eso suena mejor que aquí, porque eso se hizo al principio, pero después la gente empezó a protestar. Incluso no quieren ni usar su propio cubrebocas. Han habido casos de agresividad, de problemas por lo mismo, incluso hasta fallecidos han habido por pleitos de no usar el cubrebocas. Que es algo que a mí me gustaría hablar de eso, porque después, si tienes tiempo, porque el cubrebocas es bien controversial, pero es bien importante. Y cuando te permita tu programa, si me das una oportunidad, me gustaría ahondar en eso. No, por supuesto, por supuesto. En Mérida, Jordi, se había, pues esto, pues bueno, ya saben, inicia la pandemia en China, se va llegando a muchos lugares y llega pues lo mismo sucede en México, ¿no? La Ciudad de México es donde hay mayor número de contagios. Creíamos que Mérida estaba mucho más alejada y estaba como protegida, pero pues llega la pandemia. Ahí también el comportamiento de las personas, como es renuente, o digo, porque también he visto que muchos de los lugares no hacemos caso. Pues al principio creíamos que era algo que si iba a llegar, tardaría. O si iba a llegar, estaríamos mejor preparados o ya habría quizás algún tratamiento que fuera más efectivo. Sin embargo, el comportamiento de la gente fue similar al que hemos visto en otras partes del mundo, empezando por las compras de pánico y esa psicosis colectiva que contagia a la gente y hace que salgan, se expongan más sin realmente saber qué es lo que está pasando y a qué grado nos estaba afectando al inicio de la pandemia. ¿Cuántos casos hay en Mérida? Qué medidas ya se están empezando a tomar. Y pues también hay que tomar en cuenta que estamos en una región turística donde hay mucho tránsito de personas. Entonces quizás el manejo que se daba a esta zona del país quizás era diferente al de otras zonas, porque gran parte del dinero de la capital que tenemos se genera por el turismo. Claro, claro, sí, 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 es una ciudad muy, muy turística, que también esa es otra parte, ¿no? Un poco estamos como en la línea en que la economía se desvanece, queremos ayudarla, pero pues no podemos porque no podemos salir y necesitamos un confinamiento. Esa también es como la parte en la que los gobiernos no han podido darle al clavo. Ese balance que quizás Ajá. buscan. Sí, exacto, no hemos podido hacerlo. Los dos también, de una vez
se lo comento al auditorio, son médicos internistas, ¿no? Tú estás en el área de internista, Lorenzo, y también Jordi, ¿verdad? Bueno, yo soy médico interno de pregrado, estoy Ah, en el último año de mi formación como médico, ya. pero este último año pues, yo he estado trabajando en un hospital que es COVID y atiende pacientes COVID, entonces he tenido la oportunidad de ver cómo se va desarrollando esta pandemia y cómo nos vamos adaptando, tanto desde un punto de vista de sistema de salud, pero también desde un punto de vista social. Claro. ¿Y tú, Lorenzo, dónde estás Pues trabajando? sí, mi experiencia es medicina interna. Eh, Tuve la oportunidad de hacer la especialidad en Chicago. Eh, También soy internista en México Ya, y alguna vez di clases en la UNAM. Pero mi experiencia es un poquito diferente porque yo dejé de asistir a los hospitales hace 5 años, ya por razones de calidad de vida le llaman. Ya son muchos años de estar ahí. Así como Jordi, yo fui interno y ya sabes, hice mi servicio social en otro hospital y te siguen, se siguen acumulando todas las guardias a través de los años. Básicamente yo veo consulta externa, como se le dice en México, pero es un poquito diferente porque es más interactivo con los pacientes. La experiencia que yo tengo es parecida a la de Jordi. Nosotros sabíamos que venía cuando se empezó a oír todo esto, pero pues aquí se hizo masivo. Aquí se hizo masivo. Empezaron los primeros casos en la costa oeste y acabó siendo un centro, ¿cómo se dice? Un epicentro, que le llaman aquí, en Nueva York en aquellos tiempos, sí. hace un año. Murieron muchísima gente y como él dice, no sabíamos qué estábamos tratando, cómo tratarlo, todo era experimental y algunas bases científicas de la patofisiología o del funcionamiento de la enfermedad sobre el cuerpo humano. Eh, Sin embargo, pues empezaron a aparecer ¿cómo se llaman? Los estudios de laboratorio y eso ayudó mucho porque se empezaron a hacer cercos epidemiológicos, ver dónde estaban las cosas serias y ayudó mucho porque si alguien lo tenía cercano y se podría hacer el examen y te salías positivo, entonces ya te protegías. Eh, pues realmente para un tratamiento efectivo poco se ha avanzado. Lo que estamos haciendo es tratando los síntomas de los pacientes, previniendo algunos, pero no tenemos un tratamiento aún específico directamente contra el virus. Que eso nos ha puesto en desventaja. Mi experiencia como viendo pacientes en consulta externa es, al principio nos llamaban, nos salía positivo un caso por semana o cada 15 días, y en noviembre y diciembre eran 2 todos los días. Ya ha bajado, coincidió con la aplicación de la vacuna. Ya los casos son mucho menos. Ahora ya vamos viendo como 1 por semana en lo que es mi práctica, mi consulta. ¿Qué más le podría decir al respecto? La conciencia de la gente creo que ha mejorado en general, ha mejorado. Sin embargo, existen muchas gentes y incluso hasta protestan y quieren boicotear la aplicación de las vacunas porque, como decía Jordi, uno puede orientarse y leer buena literatura médica, pero también hay muchos artículos falsos que circulan en la red, sobre todo, y esa desinformación que existe, pues a la gente le crea temor. Claro. No, es interesante cómo no todas las personas que yo conozco aceptan la vacuna, o sea, que es en mi entorno profesional y personal, y otros que están bien ávidos por agarrar la vacuna. Por lo mismo, porque no se sabe realmente todos los detalles, pero en general, para la gente que nos puedan escuchar, creo que el beneficio de la vacuna es mucho más alto que el riesgo de agarrar la enfermedad.
Entonces, eso es muy importante. Entre más nos vacunemos, se va cerrando el cerco, ¿cómo se le llama? El rebaño. Que eso es lo que se intenta hacer. O sea, Claro, vacunar al mayor número de población para que se deje de transmitir. Porque la vacuna no te protege al 100%. Eso es algo que hay que entender bien. Protege casi un 95%, en algunos casos, otras, la Johnson Johnson menos. Pero al menos te protege de transmitirla, no que no la agarre, sino de pasársela a alguien más. Y también previene los casos serios, que eso es muy importante. claro. Porque Y pues, por lo menos ayuda más teniéndola que si no la tienes. Eso también es otro factor importante. definitivamente sí. Exacto. Hasta ahora esas son las evidencias y los tenemos en Israel, que ya reportaron 100% de su vacunación. La curva de contagio ha decrecido, se está viendo en Inglaterra, se está viendo aquí mismo en Estados Unidos, en algunas ciudades que se han vacunado en gran cantidad. Desgraciadamente están apareciendo nuevas cepas y ese es el problema. Sí. Ahorita vamos a hablar de esta información, del exceso de información, de las fake news y de la desinformación, ¿no? Que también algunas veces provoca todo esto. Pero allá, Jordi, en Mérida, pues tú estás prácticamente dentro de, porque estás en un hospital COVID. Ahí, ¿cómo has visto el movimiento? Al principio yo creo que también, pues, era poco a poco, pero fue en aumento hasta cubrirse ustedes al 100%, me imagino. Bueno, cuando comenzó la pandemia, lo que se hizo fue que se suspendió la consulta y solamente se daba atención a pacientes hospitalizados y servicio de urgencias. Poco a poco el hospital fue recuperando la actividad que tenía previa al inicio de esta pandemia. Ya se fueron implementando nuevas medidas, como poner un filtro. Todo paciente que entra al hospital se le hace un breve cuestionario, se ha presentado los síntomas de COVID, de la definición operacional, y ya en base al número de síntomas que presente o no, se le permite el acceso al hospital o ya pasa al triage respiratorio. Exacto. Sin embargo, pues como ya la pandemia se ha prolongado demasiado, nadie esperaba que fuera a durar lo que está durando. Yo ya noto que la gente ya se ve más cansada, más exhausta en este sentido. Y aprovechando que mencionaste el exceso de información, pues al principio había tanta desinformación que pues, como ya mencionaron, la gente genera un temor y ese temor la obliga a tomar o las impulsa a tomar malas decisiones, decisiones que las ponen en peligro a ellas o a los demás. En este caso, el primer ejemplo que puedo decir es que cuando llegan al filtro que les comenté, quizás omiten los síntomas con tal de que no quiero pasar al área respiratoria por miedo a contagiarme o Sí, es solo una tos que he tenido, pero se me va a quitar. Esos son ese tipo de decisiones que toma la gente que las pueden poner en riesgo a ellas y en riesgo a nosotros. claro, ¿Es claro, correcto? claro. Y aparte porque nos estaban bombardeando por todos lados de esta información que a veces era, como decíamos al principio, ¿no? Estuvimos renuentes una época en no creer si existía o no la, verdad, pandemia como tal, ¿no? No la aceptábamos algunos y, y decíamos, no, esto es pasajero y empezamos a crear, también dice Jordi, ciertos miedos, pero también a llenarnos en la cabeza de exceso de información que nos decía, por un lado, que nos, pues a inculcarnos ese mucho miedo, ¿no? Y otros a crear como conspiraciones que nos iban a hacer y no sé qué tanto, también eso fue, pues, no sé, pienso que quizá por eso no se actuó de manera rápida y no se tomaron las medidas, pues, suficientes. O quizás yo agregaría que, aparte de miedos, crearían contradicciones entre la Sí, información que nos brindan los canales oficiales de salud y las fuentes de información no confiables. claro, Al principio, pues el uso del cubrebocas era controversial. Por un lado, tengo esta cantidad de gente que me dice que no es necesario, pero por otro lado, mis canales oficiales de salud me dicen que sí lo use. Entonces exacto. son esas contradicciones que igual impulsan a las personas a tomar quizás decisiones que no estaban bien sustentadas o no tenían
la base necesaria. Claro, claro, y aquí lo podemos decir, la OMS decretaba que era necesario el uso del cubrebocas. Aquí en México, el subsecretario de Salud, el mismo presidente, nos dice no es necesario. Entonces aquí le hacíamos caso, ¿no? Por ahí, Este es un punto bien interesante. Cuando llegó la pandemia, no se tenía una certeza de la función del cubrebocas y decían, bueno, al menos sirve para que no te toques la nariz, porque no estamos muy seguros de que haya protección. Posteriormente llegaron algunos artículos hechos ya con más seriedad, principalmente de tipo físico, que estudiaban la velocidad con que salía y la fuerza que salía la saliva al hablar, al estornudar, y qué tanta ¿cómo se dice? Barrera mecánica producía el cubrebocas. Y se descubrió que reducía muchísimo la distancia. De ahí fue donde sale lo de Susana distancia, que es esa distancia de 3 pies o algo así, era suficiente para prevenir. Conforme fue pasando el tiempo, se dieron cuenta que realmente el mayor beneficio era del paciente portador del virus, que no lo exhalaba o no lo expulsaba hacia el posible receptor. O sea, el que no tiene el virus, si usa cubrebocas, probablemente no esté protegido por el cubrebocas. Pero si está uno cerca de alguien que está enfermo y tiene cubrebocas, ahí sí se ha demostrado que reduce mucho. Todo el mundo habla o no todo el mundo, pero mucha gente, de los que no creen principalmente, hablan comparando el hoyo que tiene el cubrebocas y el tamaño del virus. Entonces usan la lógica, dicen, bueno, pues si tiene un hoyo de este tamaño, tiene un virus de este tamaño, pues puede penetrar muy fácil. ¿Cuál es la protección? Entonces, no funciona así, porque el virus se dispersa y cierta cantidad se va a quedar atorada en los hilos o en las fibras, en la malla, en las paredes de las mallas. Y es cierto que tiene un hoyo y por ahí se va a colar cierta cantidad de virus. La otra parte que es muy importante, y es aprovechando ya que estamos aquí, que es lo que yo quería mencionar, el cubrebocas es bien efectivo, bien efectivo. El problema es que tiene que ser el cubrebocas adecuado y usarlo adecuadamente. Ahí es donde está la clave. Si yo uso un cubrebocas hecho en casa o uno que he estado usando por 6 meses o 3 meses, ese cubrebocas ya no sirve. claro. Solo es útil para cumplir con la normatividad de que si no te pones algo no puedes entrar a un lugar. Pero ya ni te estás protegiendo ni estás protegiendo al prójimo. Entonces, y si te lo tocas, te lo quitas, te lo pones, no sirve. Pero si tú eres disciplinado y te pones un buen cubrebocas, lo usas el azul quirúrgico por no más de 8 horas y lo tiras, o sea, el total de uso, y agarras uno nuevo, vas a estar bien protegido. Si puedes agarrar el de 95, siempre y cuando no sea pirata, porque ese es el problema. Hay piratas en todos lados, aquí en Estados Unidos también hay piratas. Entonces, si tienes uno pirata, no te va a proteger. Es ahí donde está el detalle. O sea, 100% no te va a proteger. Y si además usas uno que no es el adecuado, y si además no lo usas con la propiedad que es, pues el beneficio es bajo. Pero si uno se propone usarlo correctamente, vas a tener un beneficio de cubrebocas. Entonces hacían una analogía entre tantos estos memes que se oyen, que cubrebocas es como la ropa interior. No se toca en público, no se acomoda en público. Exacto. Y siempre tienen que estar limpio. Y es una buena analogía, ¿verdad? Es un poquito media privada, pero la verdad es que así debe de ser. No tienes que andarte tocando, meter en la bolsa y sacarlo porque ya te contaminaste. Y es un instinto tocarse los ojos. Uno usa lentes, pero tiene una cierta defensa, pero a veces también se levanta uno y se talla. Sí, sí. El cubreboca es, además es lo único que hay. Es la distancia. Aislamiento es imposible, no podemos estar aislados, que era lo que se intentó al principio. Segundo es la distancia, pero también es imposible.
o casi imposible, a menos que viva solo. Y el siguiente paso es el cubrebocas. Por fortuna ya tenemos las vacunas, que esa es la otra parte que se pueden complementar para la prevención del virus. Claro que tenemos esas vacunas, pero aún aquí en México pues están saliendo poco a poco, entonces también no estamos como del otro lado y a veces creemos que ya podemos bajar la guardia. A ti, Jordi, por ejemplo, tú que estás en un hospital COVID, la protección para ustedes, para los médicos, pues debe de ser mayor. Bueno, nosotros cuando empezamos a reanudar nuestras actividades, la primera indicación que tuvimos fue llegar vestidos como civiles. Bueno, esto al principio fue cuando surgían las noticias o circulaban las noticias de agresiones al personal de salud. Eso fue también parte como medida de protección hacia nosotros, que no nos identifiquen en la calle, pero que tampoco seamos transmisores del virus. Entonces llegamos al hospital, ya nos uniformamos y usamos nuestro cubrebocas y aparte usamos nuestra careta. El hospital sí tiene marcadas tienen en el suelo las marcas que se deben de respetar los pacientes. 1 metro de distancia entre cada paciente que está tomando fila para sus estudios de laboratorio, fila para agendar su consulta, y en la misma sala de espera ya no se usan todos los asientos, se mantiene cierta distancia. También vemos dispensadores de gel antibacterial en cada esquina. También los pacientes se les pide que use cubrebocas. Paciente que no está usando cubrebocas, por lo menos, no se le permite el acceso al hospital. Entonces son esas medidas que nosotros hemos tenido que ir implementando. También un tema es el de la vacunación. Aquí en México ha sido lenta. Poco a poco se quiere vacunar a mucha población, pero las dosis que nos llegan no son suficientes. Sí. Entonces también todavía tenemos que seguir con esas medidas, implementándolas hasta que poco a poco podamos ir cubriendo a la mayor población. Pero hasta que esto no suceda, pues tenemos que seguir apegados a las medidas que estamos tomando. Y a los malos usos también de estas restricciones, como dices, a veces la gente en el mismo banco, en el centro comercial o la tienda donde uno compra los alimentos, no lo respetamos. No nos formamos en la cruz donde está indicado y nos queremos avanzar en la fila del banco, siempre hacemos eso. Y el cubrebocas lo tenemos, la nariz descubierta. Entonces también eso ha sido pues factor para que vaya más lenta esta recuperación. O me ha tocado ver casos de personas que no solamente no lo usan por debajo de la nariz, lo usan por debajo del mentón y solamente cuando van a interactuar con otras personas es que se lo ponen. Pero ya están en un espacio rodeados de demás personas, están utilizándolo de manera errónea. Exacto. Pues es un hábito que hemos tenido que aprender a usar dentro de poco tiempo. Al principio cuando fue el aislamiento social y poco a poco se fueron liberando estas medidas de restricción y ya podíamos salir a la calle, pues teníamos que salir con una actitud, una conducta completamente distinta a la que teníamos antes de la pandemia. El uso del cubrebocas, de gel antibacterial, mantener la sana distancia, esas fueron actitudes, hábitos que nos hemos tenido que ir forjando en nosotros mismos. Claro, claro. Y me imagino ya Lorenzo se daba lo mismo. Sí, claro, las conductas son muy parecidas. En cuanto a la protección, ahora en día, a partir de que hay disponible los exámenes, todo paciente, como dice Jordi, que llega a la sala de urgencias se le hace su examen de COVID. Si el paciente es negativo, pasa a su sala normal y si es positivo, pasan al área de COVID. Entonces tú ya sabes a quién te vas a enfrentar. Muy interesante el punto de vista porque de los estudios que se hicieron en la Universidad de Johns Hopkins, que sabían ellos que ya venía y ellos se prepararon de una manera espectacular a nivel sociedad, se prepararon desde el punto de vista político, científico, sociedad, religioso,
todo ellos, porque sabían cómo venía, descubrieron que los médicos se contagiaban no por falta de equipo, sino por exceso de equipo, porque cuando se lo quitan, cometían el error y se contaminaban. Entonces, la práctica de ellos fue limitada en cuanto a la protección, o sea, no exagerada, pero lo que es. Y también cuando uno ve a un paciente en el consultorio, aquí no es como en México que tienes un consultorio grande, tienes tu escritorio, tienes la mesa de exploración, y entra un paciente y sale otro. Aquí no, aquí todos son cuartos pequeños, tienes un escritorio pequeño, una mesa de exploración y uno dispone de 4 o 5 de eso, pero los espacios son pequeños, entonces hay que cubrirse bien. Además hacemos nuestro, ¿cómo se dice? Screening, el sondeo, no sé si me olvidó la palabra. Indagación de que el paciente no tenga algún síntoma, pero también es difícil porque ellos mienten. A veces unos intencionalmente, otros inconscientemente, no saben. Pero protección siempre ha sido así, protección. Lo que pasa es que le tenemos miedo, ¿no? Y cuando, como dice Jordi, entras al área de respiración y pues ahí como que piensas, aquí acabé, más si te dicen hay que intubarlo, yo creo que ahí es el miedo que tenemos de que fue el final. Bueno, pues es un escenario al que sí he presenciado, que llega un paciente pues ya con síntomas muy avanzados, ya un paciente grave, y que en el momento que apenas entra al área COVID, al triage respiratorio, pues se tiene que intubar y decirle a los familiares, esta es la situación, se le piden que firmen los consentimientos. Es una situación pues sí difícil porque al final de cuentas no sabemos qué clase de paciente va a cruzar esa puerta. Y si vamos a tener los insumos, el material, el equipo necesario para atenderlo o si tenemos el espacio para hospitalizarlo. Claro. Entonces, Claro. pues sí, y también hay que tomamos en cuenta trasladarlos al área de terapia intensiva COVID, porque una parte es el triage respiratorio, donde cualquier paciente con síntomas respiratorios se le hace su estudio epidemiológico y ya se determina si es un caso sospechoso o no, si se le puede dar manejo desde su hogar, aislamiento en su domicilio, o si se tiene que hospitalizar. Entonces sí es algo que hemos tenido que irnos adaptando más que nada y se han tenido que volver a reformular las medidas que hemos tomado, que hemos tenido que reubicar a los pacientes en zonas más adecuadas para ellos en el hospital, pero que tampoco expongan al resto de la población del hospital. Claro. Claro. Y si yo creo que de una vez aprovechamos entonces con esto que me estaban comentando, Lorenzo, de los cubrebocas. El más efectivo creo que es el N95, ¿no? Siempre y cuando sea original. Correcto. Durabilidad durabilidad que tengas para que digas nada más, lo voy a ocupar tantos días, lo desecho y otro. Bueno, cuando hubo escasez, se recomendaba reusarlo y hubo muchos intentos de esterilización, de ponerlos al sol, y muchas prácticas para tratar de aprovechar los pocos que habían, porque había escasez. Ahora ya, al menos aquí, ya se ha hecho más accesible el conseguirlos, pero en general tienen una vida de 8 horas si no se humedecen. Ahí hace la diferencia. Últimamente se ha aconsejado a la población que use doble cubreboca, porque uno, como dijimos al principio, no te ofrece una gran protección, pero sí ayuda. Y ya con doble cubrebocas la protección es mejor. Pero sin duda es en el 95. Ahora, en cuanto a eso, pues existen 3 medidas. Es decir, la medida pequeña, mediana y grande. Entonces, de acuerdo al tamaño de la persona, es la talla que deben de usar. Una persona grande no puede usar uno pequeño y una persona pequeña no puede usar uno grande porque quedan huecos por donde puede entrar
el virus. Después sigue el quirúrgico, que son de los más accesibles. El quirúrgico pues es más fácil de conseguir, también dependiendo de la calidad. Hay algunos de mejor calidad que otros, también Sí. de 4 a 6 horas de uso. O sea, si ahorita lo usaste 10 minutos y lo cuidas y lo guardas bien, lo puedes usar mañana. No se puede guardar mucho tiempo porque por razones obvias, la boca es un área muy contaminada y uno crea una turbulencia permanente en estas mascarillas. Y entonces se contaminan, quedan contaminadas. Hay un estudio que hicieron en España y se dieron cuenta que si lo guardabas más de 3 días, crecían una de bacterias terribles y hongos ahí. Entonces, eso no se recomienda. Y estos que Pero hacen de tela. a ese iba. Los caseros, bueno, hay de 2 tipos. Hay unos que son de una tela especial, que incluso les llaman que tienen hasta propiedades antibacteriales. Esos que son profesionalmente hechos ofrecen muy buena protección, pero no son tan buenos. Al grado de que hay algunos que tienen como un compartimento en medio que le puedo meter un filtro de cafetera para agregar protección. Hay unos que son de doble tela, no son recomendados. Hay países que ya los abolieron, como es en Francia, tienen que ser quirúrgicos o en el 95, no quieren nada hecho en casa. Si quieres tener en casa, mucha gente lo que hace es porque a veces esos no son muy cosméticos, y a la gente le preocupa eso, entonces se ponen el quirúrgico y por arriba se pueden poner el que se puede lavar, que a veces lo combina con la ropa o alguna alusión, ¿no? Hoy vi un paciente que traía uno con la bandera de su país. Pues está bien, o sea, aprovechan. Y ha habido muchas compañías que los regalan y aprovechan hacer Sí. su publicidad ahí. Esas son las 2 mejores opciones, son el quirúrgico, que es el azul, siempre usándolo bien, no tocándolo, guardándolo con mucho cuidado, se puede reusar en una bolsita como esas de palomitas de papel, puede guardar, puedes usar al siguiente día. Y obviamente en el 95 siempre y cuando sea el original, pero desgraciadamente hay tantas copias que uno no sabe. Por eso es mejor usar 2, usar el quirúrgico y usar el de 95 y por arriba el quirúrgico. Claro, claro. Y antes de despedirnos, también un poco para aconsejar a la gente, para hacerle conciencia en estas medidas que hacen cuando te toma la temperatura, que el termómetro que está en el lugar no mata ninguna neurona, no es no se preocupen por ello, ¿no? También para que la gente esté consciente de eso, ¿no? Porque también era parte de estas fake news y que el termómetro no arriba ni aquí, sino en la mano, ¿no? Cuando también esa temperatura es distinta, ¿no? A la del cuerpo. Sí, esos termómetros son, cuando son hechos de buena calidad, porque ese es el problema, igual Sí. para las lecturas del pulso, del oxígeno en los dedos. Si el producto es de buena calidad, no se tienen que acercar mucho, una buena distancia, a veces hasta a un pie de distancia, a 30 centímetros de distancia, puedes disparar, accionar el termómetro y es muy efectivo, muy confiable. No causa nada, no se ha probado que cause ningún problema, son fracciones de segundo. Incluso los rayos X te transmiten más radiación que eso. Y cuando uno tiene un paciente, lo primero que te pide, yo quiero unos rayos X. Aunque no lo necesite, quiero unos rayos X. Una radiografía. No se ha demostrado nada. La verdad es que lo que sí se ha demostrado es que la temperatura es uno de los síntomas un poquito tardíos al principio de la enfermedad. Casi nadie debuta con fiebre, vienen con otras cosas. Hay pacientes, como ya saben, que no tienen ningún síntoma, hay unos que tienen unos síntomas menores y otros que tienen mayores y desgraciadamente los catastróficos que tienen que ir, como dice Jordi, al hospital, ser intubados y que Dios nos haga confesados, porque el virus reacciona muy diferente en cada persona. Ese es el problema. Se ha visto que en varones, diabéticos, hipertensos,
obesidad y algunas otras enfermedades que deprimen las defensas, como son artritis reumatoidea, lupus, pacientes con cáncer o quimioterapia. Esos son muy vulnerables, muy vulnerables. Entonces esos pacientes están en muchísimo riesgo de contraer la enfermedad y de desarrollarla de una manera muy severa. Claro, claro. ¿Tú estás vacunado, Jordi? Estoy en fila de espera Ah, para vacunación. Sí, pero volviendo al tema, pues son medidas que se están implementando, que te toman la temperatura, el gel antibacterial, que pueden irritar a las personas, o la misma desinformación que dicen mata neuronas, pues también genera un conflicto entre las medidas que se quieren implementar y la actitud de las personas. Este es poco a poco algo que se tendrá que ir, a lo que nos tendremos que ir acostumbrando. Al final de cuentas ya es parte de nuestra realidad, ya es un virus que ya llegó para quedarse, va a seguir mutando, y a medida que vayamos descubriendo más, aprendiendo más sobre los mecanismos de cómo funciona este virus, pues podremos ir desarrollando un mejor tratamiento, incluso llegar a ya una vacuna que sea más efectiva. Exacto. Pero pues mientras tanto, las personas que tengan acceso a las vacunas que se están distribuyendo hoy en día, que sí lo aprovechen, ayudan a que se corten esas cadenas de contagio y ayudan a que esa curva se vaya aplanando poco a poco y hacer la propagación de este virus un poco más lenta. Claro, claro. Eso es Pero lo mientras... Sí. Sí, pero hasta que no tengamos más información, no tengamos una campaña de vacunación que sea más rápida, que cubra mayor población, pues tenemos que seguir con estas medidas que tenemos. Claro, yo creo que vamos para aún todavía más rato. Yo les agradezco de verdad su participación, su tiempo y que todos, bueno, nos hayan ayudado con esta información, porque a veces, pues es lo que nos falta, una buena información, ¿no? Que de verdad nos ayude. Muchísimas gracias. No sé, algún mensaje de despedida, de ayuda, les digo, hacer que la gente piense y salgamos de alguna manera más rápida. Lorenzo, muchísimas gracias. El gusto es mío, gracias a ustedes. Sí, definitivamente protección, que es la distancia, usar el cubrebocas, es la herramienta más sencilla y económica que tenemos y ya ha demostrado ser efectiva. Y vacúnense, cualquier vacuna que puedan acceder o tener acceso es buena. O sea, todas han mostrado beneficios y pues en México no estamos para escoger. Exacto. Exacto, cualquiera que llegue, ya sea Pfizer, Moderna, la de China, la de Rusia, todas, todas son efectivas, todas ofrecen una protección, no hay que tener miedo. Los casos que se oyen no son estrictamente relacionados a la vacuna. Es algo que el paciente tenía antes y probablemente la vacuna lo exacerbó, o en algunos casos ni siquiera se han podido correlacionar. Se han aplicado más de 100 millones, o no, ya ni perdí la cuenta, Ya sí. más de 100 millones de vacunas en el mundo, y los casos reportados pues, son muy escasos, ¿no? No son tantos. El riesgo de contraer problemas con la vacuna es mucho menor que el riesgo de contraer complicaciones por el efecto del virus. Entonces, el riesgo-beneficio, llamamos en medicina, el beneficio es mayor. Hasta ahora en día no hemos tenido ningún problema. Claro que sí. Jordi, pues también muchísimas gracias. ¿Qué nos dices tú? Bueno, Arturo, te quiero agradecer a ti por haberme invitado en este espacio. Lorenzo, muchas gracias por tu aporte, por tu conocimiento, por tu experiencia que nos brindas a la población. Yo quiero compartir con tu audiencia que ha sido un proceso largo. Sé que ya estamos cansados todos, las noticias no han sido las más alentadoras, pero lo mejor que podemos hacer nosotros es seguir con las medidas que nos recomiendan nuestros canales de salud: el uso del cubrebocas, la distancia, la sana distancia, y
si tenemos acceso a la vacuna, pues a aceptarla, tomarla. Nos ayudan a nosotros, al personal de salud, contra esta batalla que viene siendo el COVID. Pero también ayudan a sus familiares, a sus seres queridos, a no exponerlos. Es algo que juntos podremos lograr, tanto personal de salud, pero también como sociedad. Si todos ponemos un poquito de nuestro grano, podremos salir adelante. Claro, claro que sí. De verdad, amigos, por eso quise hacer este programa Entre Médicos Te Veas, porque yo creo que es necesario, o sea, investigar, conocer bien qué está sucediendo y pues ayudarnos. En todas partes estamos igual, un poco desinformados, desorientados, pero pues bueno, que nos ayuden, eso es muy, muy bueno, es importante. Yo les agradezco el tiempo a los dos, muchísimas gracias, y pues nosotros nos vemos el próximo sábado con otro programa especial, que hoy fue Entre Médicos Te Veas. Hasta la próxima y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas Gracias.